El economista Pastor, como gerente de Petroamazonas, cumplió una excelente labor manteniendo la producción de Oxy, que estaba a cargo antes de Oxy. Pero hoy, como ministro, debe enmendar las falencias de otros y también responder por ellas. Ministro, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, doctor Pinargotti. A ver, ministro, las bajas en la extracción de crudo, tanto en los campos a cargo de compañías extranjeras como de Petroecuador, se compensan por el alza del precio. Pero el aumento en la importación de combustibles, debido también al alza de los precios, hace más caras las importaciones. Entonces, ¿cuáles son los planes o expectativas del gobierno en el 2011 para atenuar este desequilibrio? En efecto, la producción ha bajado en los últimos 4 años hasta estabilizarse el año pasado en 485.000 barriles por día, aproximadamente. Pero esto se debe mayormente y exclusivamente en los últimos 2 años a la baja de la producción de las compañías petroleras. Al contrario, Petroecuador y Petroamazonas han aumentado la producción. La caída de 13.000 barriles de producción en la producción privada fue más que compensada por las empresas estatales. Esta tendencia comienza a revertirse el año pasado y para el presente año tendremos 501.000 barriles, para el año 2011 520.000 barriles y para el año 2013 262.000 barriles, gracias al esfuerzo de la empresa estatal y desde ahora en adelante de las compañías privadas que deberán invertir 850 millones de dólares en los 2 años y medio próximos. De manera que se está cambiando la tendencia, es un esfuerzo sostenido. Ahora, eso en cuanto a la extracción de crudo y en cuanto a la importación de derivados que aumenta porque el ritmo de la economía así lo exige y como aumentan los precios, también eso aumenta. En efecto, este desbalance es el mayor problema estructural que tiene el sector petrolero. Sin embargo, permítame aclarar alguna observación que hizo el economista Walter Spurrier hace un par de días. La balanza comercial petrolera no es negativa, como señaló él, en 6.000 millones de barriles. Le voy a explicar rápidamente la balanza. Para este año, que además es un año difícil porque hay que cambiar los equipos principales de la refinería de Esmeraldas y consecuentemente va a haber más importaciones de combustible. Exportamos o vamos a exportar este año 125 millones de barriles de petróleo, que a un precio de $80, que es razonable hoy día, nos generarían 10.048 millones de dólares. De la refinería de Esmeraldas, básicamente, y de Santa Elena, salen 7.5 millones de derivados, fuel oil exactamente, a $72, da 540 millones de dólares. La exportación total entonces es de 10.588 millones de dólares. Pero por otro lado, tenemos que pagar una tarifa promedio a las compañías de servicio que se quedan con esos dólares de $35 y que equivalen a 1.850 millones de dólares. Y finalmente, las importaciones de derivados de 44.7 millones de barriles, que son más o menos 125.000 barriles por día, restan a la balanza de exportación 4.693 millones de dólares de este año, valor alto por la parada de la refinería de Esmeraldas. En total, el balance es positivo, son 4.042 millones de dólares para la economía como ingreso neto en dólares. Claro, pero resulta que es el 40% de los que exportamos y justamente ya que usted se refiere a la paralización de la refinería, el presidente señalaba y graficaba esto en la campaña electoral de que exportamos choclos y compramos humitas y resulta que en 4 años seguimos en la misma situación. Se va recién a potenciar la refinería de Esmeraldas, hay 4 años de atraso, pero esto nos va a costar este año creo que 6 meses de paralización, 4 o 6 meses. Entonces esa paralización, más la de Shushufindi por la explosión que hubo hace 2 días, que será de unos 2 meses, obviamente también puede generar un desequilibrio adicional a lo ya previsto. Sí. Mire, la realización de una nueva refinería lleva en general entre 6 y 7 años de construcción. El cambio de una nueva refinería de una refinería vieja llega a más o menos 4 años, porque solamente quedan vivos, por así decirlo, los sistemas auxiliares de generación de energía y agua.
Nosotros somos deficitarios en derivados desde hace más de 17 años. Todos esos gobiernos no hicieron nada. Hoy día se va a cambiar totalmente la refinería de Esmeraldas. Estará lista en el 2014, generaremos 12.000 barriles más de productos livianos, pero sobre todo la refinería no tendrá las falencias casi diarias que tenía anteriormente. Este proceso va a costar 800 a 850 millones de dólares, que en comparación, por ejemplo, con la nueva refinería del Pacífico, no es menos de una décima parte. Por cierto, la producción es menor, pero en proporción es un costo menor hacer una nueva refinería. Ahora, la nueva refinería tampoco ha avanzado al ritmo previsto, porque son los 4 años. Y usted habla de 6 años para tener una nueva refinería. ¿Usted cree que en 6 años más se pueda tener la refinería del Pacífico? No, la refinería ya tiene 1 año y medio de trabajos. Se está en plena realización de la ingeniería básica, adaptando las vías de acceso y el acceso a los puertos. Estará lista, esperamos nosotros, finales del 2014 o en el 2015. Esta refinería ha cambiado absolutamente de rumbo a cómo se manejó inicialmente. Va a haber una gerencia internacional que se ha seleccionado, va a haber un advisor financiero, un consejero financiero de primer nivel para estructurar el financiamiento, va a haber rectificaciones en la orientación de la generación de productos, es decir, se ha tomado medidas para que este proyecto sea eficaz y sea realizado en el menor tiempo posible. Esto lo hemos realizado desde el momento en que yo llegué al Ministerio de Energía y Minas. Ahora, ministro, otro factor que influye también en la cuestión de la exportación de crudo es que no se ha cumplido con la decisión anunciada por el presidente Correa hace 4 años de eliminar intermediarios revendedores para venderle directamente a consumidores finales. Y esto le ocasiona al Estado millonarias pérdidas. Y han habido épocas en que se ha cumplido, épocas en que no se ha cumplido, pero este procedimiento de comercialización también afecta en ciertos casos a lo que debe percibir el Estado. Y ese también es otro problema que se arrastra desde hace muchos años, incluso desde la propia dictadura militar, cuando habían las ventas spot que se realizaban fuera de lo que pertenecía a Petroecuador y luego se mantuvieron y se incrementó este sistema cuando ya el Ecuador asumió Petroecuador en el gobierno del doctor Borja. Entonces, ¿de qué manera está funcionando este sistema de venderle a refinadores finales y que no se dé paso a los intermediarios, que obviamente son revendedores y que disminuyen el ingreso que le corresponde al Estado? Mire, ahora los contratos comerciales de petróleo y derivados son en casi su totalidad con compañías directamente refinadoras y particularmente estatales. Pero obviamente para optimizar los flujos de sus refinerías que están en todo el mundo, caso de Petrochina o de PDVSA, para optimizar los costos, algunas de estas empresas utilizan a brokers que optimizan en el corto plazo el movimiento de crudo y productos. Pero Petroecuador no está vendiendo a intermediarios hoy día. De manera que hay que diferenciar el objetivo de que se llegue a una refinadora con el proceso cotidiano en que a veces es necesario utilizar brokers por motivo de costos, para una mejor distribución de derivados por parte de las compradoras, ya no de Petroecuador como vendedor. Claro, eso es el caso de Petrochina, como por la distancia ellos triangulan con petróleos de otros orígenes, pero viene el problema del precio, que al comparar ese precio, por ejemplo, con el de otros compradores, se observan diferencias a veces de $1, que sí representan una buena cantidad de dinero. No, mire, le voy a dar un ejemplo, eso va hacia arriba y hacia abajo. En el mes de agosto, que es la última venta, por ejemplo, de Fuel Oil, septiembre, a la compañía Petrochina, sucede que el concurso realizado con esta compañía hoy día es $2.50 superior a la venta que hace esta compañía a un intermediario para que le venda su crudo. Eso fluctúa hacia arriba y hacia abajo y creo que hay que ver en el largo plazo o en 1 año o 2 años el balance de la intermediación de las compradoras, no de Petroecuador. Ahora, usted se refería también a los derivados, pero con el gas licuado estaría ocurriendo lo mismo. O sea, hay un contrato de Petroecuador con Flopec, pero Flopec no es una compañía, digamos, comercializadora. Y Flopec, a su vez, tendría que recurrir en el mercado internacional a comprarle a intermediarios como Trafigura, que es el más conocido y el más importante en todo el mundo. Entonces, el asunto es que esos manejos de intermediarios
realmente provocan finalmente un encarecimiento para el Estado en el asunto de las importaciones también. Sí, permítame explicarle en un minuto el tema del gas. El tema del gas tiene dos problemas. Primero, la compra del gas en sí, que eso usted lo encuentra en el mercado como el caso del petróleo. Pero el problema son los buques. El gas licuado del petróleo no tiene la movilidad y flexibilidad que tiene el petróleo en buques, y sobre todo en el Ecuador, en que tenemos como almacenamiento un buque flotante de gran envergadura. Entonces, tratar de salir a un concurso de gas directamente al vendedor de gas es cuasi irrealista, porque el vendedor de gas no necesariamente tiene buques de almacenamiento y buques de alige que llaman para mover. ¿Flopec tiene buques de almacenamiento? Tampoco creo que tiene Flopec, buques de almacenamiento. Flopec no tiene, lamentablemente, buques de almacenamiento. De aquí a 2 años no habrá necesidad de esos buques porque ya se tendrá almacenamiento en tierra y entonces la compra será directamente a los generadores de gas. Ahora, para finalizar, en cuanto a la optimización de la producción de los campos maduros, donde el presidente Correa en una carta de septiembre dice que le da escalofríos acordarse de que en 4 años el avance es nulo, y ante el virtual fracaso de PDVSA en Sacha, donde no hay ningún incremento todavía, ¿qué es lo que se prevé hacer para este año? Tanto en cuanto a Sacha, o sea, mantener el contrato con PDVSA pese a los problemas, y en cuanto a los otros campos maduros, que tengo entendido se está haciendo un concurso para que intervengan empresas internacionales. Comienzo por la segunda pregunta. En el campo Sacha efectivamente no se ha llegado al resultado que se esperaba. Y esto por razones fundamentalmente operacionales. Le enumero las principales. En primer lugar, las torres de PDVSA no tienen la eficiencia que nosotros exigimos y vamos a contratar torres internacionales que reemplacen por lo menos una de esas torres o añadan una torre. El segundo elemento es que la generación eléctrica en ese campo es extremadamente inestable porque no está interconectado con Petroecuador, con Petroproducción. Petroproducción cortó el circuito integrado de generación eléctrica, de manera que eso se va a cambiar. Y finalmente, frente a errores operacionales evidentes, como haber puesto un petróleo de piscinas en un tanque y que haya generado, digamos, mucho agua en el transporte de ese petróleo, ha generado una caída de producción, razón por la cual le cambié al gerente general de esa empresa a fines del año pasado, para poner a un tipo que sepa de cosas operacionales. Y finalmente, en los campos maduros, el presidente ha dado un plazo. Si a finales de febrero no tienen el esquema de contratación listo para trabajar con compañías tecnológicas de servicios petroleros que repotencien a Petroproducción, varias cabezas volarán. Espero que no sea la mía, y si es la mía, bienvenida sea, si es que no lo puedo hacer, pero le garantizo que hasta fines de febrero tendremos el esquema de contratación con las compañías de tecnología de servicios. Ministro, estaremos pendientes. Ojalá que se cumpla su propósito, no tanto porque no le vuelen la cabeza, sino porque el país necesita de esos dineros. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su invitación. Gracias.